¿Qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Damián Carnegie, soy contador, trabajo colaborando con algunas empresas en temas financieros y de procesos. Y hoy vamos a darle continuidad a la presentación que hicimos hace un tiempito atrás, que tenía que ver con el cash flow como una herramienta de gestión para las organizaciones, ¿sí? Conceptualmente les propongo trabajar en un breve repaso de los contenidos que habíamos presentado hace unas semanas atrás. Las vamos a pasar muy rápido. Si eventualmente tienen alguna inquietud o alguna duda o quieren profundizar sobre esto que vamos a hacer un repaso rápido, pueden ver el primer contenido, que ahí nos dedicamos con un poquito más de énfasis en explicar cada una de estos conceptos. Y la idea hoy es, luego de este primer repaso, hacer o presentar una aplicación práctica, una aplicación muy sencilla, pero variada, de distintas situaciones que se pueden presentar y que podemos utilizar para analizar el tema de una organización a través del cash. Por supuesto, bueno, muchas gracias al equipo de CuponStar y al equipo de CIMA por este espacio. Y bueno, manos a la obra. Habíamos, habíamos visto la vez pasada, en la presentación pasada, que existen algunos estados financieros básicos, que la idea era verlos en su conjunto, ¿sí? Que si bien el cash flow o el estado de flujo de efectivos es uno de ellos y nos brinda mucha información, es enriquecedor analizarlo en el contexto de los demás estados financieros. En ese marco habíamos visto, y esto lo habíamos visto y lo estamos repasando muy rápido, es que uno de estos estados financieros básicos es el estado de situación patrimonial, cuya principal característica es que es una foto, ¿sí?, de la organización en un momento dado, ¿sí? Si nosotros hiciésemos un estado de situación patrimonial cada día, seguramente sería diferente, con lo cual es una foto. Habitualmente se hace con fecha del último día del año calendario o del último día del mes, según los cierres contables. Otra de las cosas que vamos a hacer énfasis, como la vez pasada, es que esto es una mirada desde una óptica financiera y no desde una óptica de la técnica contable o de la contabilidad tradicional. Entonces, habíamos visto que el estado de situación patrimonial es una foto al momento dado que muestra los activos, pasivos y patrimonio neto. Activos definidos como los recursos, ¿sí?, como los bienes y derechos con los que cuenta la organización, con los bienes y derechos que la organización administra y gestiona para su negocio, y los pasivos y el patrimonio neto visto desde la óptica de una contabilidad financiera como las fuentes de financiamiento de aquellos activos. La diferencia es que los pasivos son financiamiento de tercero, un tercero ajeno a la organización nos financia, nos presta plata, y el patrimonio neto es financiamiento propio de los socios, ¿sí?, de los accionistas, que básicamente, más allá de la técnica contable, se compone del capital y de los resultados acumulados, más o menos ciertas variaciones que tienen que ver con dividendos y demás, algunos otros ajustes en términos de reservas y demás, pero conceptualmente el patrimonio neto refleja el financiamiento propio. El estado de resultados, a diferencia del estado de situación patrimonial, el estado de situación patrimonial era una foto, el estado de resultados es una película, muestra lo que ocurrió durante un rango temporal, ingresos, costos de ventas, gastos administrativos, comerciales y demás, ocurridos desde hasta en un rango de tiempo. Un concepto que habíamos visto era que aplica el criterio de lo devengado, es decir, reconocer los hechos en el momento en que ocurren, independientemente de que sean cobrados o pagados en ese momento. Solamente reconoce la ocurrencia de un hecho económico que amerita ser reflejado en el estado de resultados. Habíamos visto que el cash flow también es una película, ¿sí? Es una película que, igual que el estado de resultados, que muestra lo que ocurrió durante un rango de tiempos en relación a cobranzas, pagos, otros ingresos y otros egresos. Acá también es importante
darnos cuenta que, a diferencia del estado de resultados, aplica el criterio de lo percibido, ¿sí? Es decir, se va a reflejar en un cash flow los movimientos de fondos, cobranzas o pagos en el momento en que estos ocurran, independientemente del momento en que ocurre el hecho que le da origen a ese movimiento de fondos. Una cobranza se refleja en un periodo, aunque la venta que le da origen a esa cobranza se haya generado en un periodo anterior. Lo mismo con los pagos. Un pago se refleja en un periodo independientemente del momento en que le da, en que tuvo origen el hecho económico que le da origen a la redundancia. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho, que es algo medio casero, pero que el cash flow es la cuenta del almacenero, que sumamos y restamos, pero que la magia, que el valor agregado de todo esto es ordenar la información de forma tal que quede agrupada según la naturaleza del movimiento de fondos, y que esos movimientos de fondos los agrupamos en movimientos de fondos originados en las actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Esto habíamos visto en detalle cada uno de estos subtotales, que era lo que reflejaba. Habíamos visto formas de exponer el cash flow, ¿sí? Que es la forma tradicional. En la primera columna todos los conceptos, y en las columnas sucesivas los periodos temporales, los rangos temporales. Habíamos dicho que cuanto más, si estamos presupuestando o si estamos haciendo un presupuesto del cash flow, cuanto más alejado en el tiempo, tal vez podemos abarcar periodos de mayor duración, y cuanto más cercanos en el tiempo podemos abrir esas columnas en periodos temporales más cortos, de un día, por ejemplo, para que efectivamente nos sirva el cash flow como una herramienta de gestión cotidiana, ¿sí? Habíamos visto que había otra forma de mostrar el cash flow, o había algunas otras formas, que tiene que ver con esta técnica tal vez un poco más actual, que tiene que ver con la visualización de datos a través de algunas infografías o esquemas y demás, pero básicamente la información es la misma. Esto lo agregamos, la verdad que lo descubrí hace poco, que es esto, el diagrama de Sankey, que básicamente muestra el flujo de fondos, ¿sí? Cómo se origina. Por ejemplo, acá tenemos una empresa de salud, cómo se ven cuál es el origen de las cobranzas, cómo esas cobranzas tienen luego, se consolidan, digamos, en los ingresos, y van a terminar siendo aplicadas a los distintos pagos. ¿Sí? Un concepto importante que habíamos visto era que nos sirve el cash flow, en términos de gestión operativa cotidiana, nos sirve para presupuestar cobros y pagos, ¿sí? Nos obliga un poco a reflexionar sobre la realidad de la organización, permite anticiparnos tanto a las necesidades de financiamiento como a los excedentes de fondos, ¿sí? ¿Qué hacemos con los excedentes de fondos cuando estos ocurran? Básicamente para mantener el poder adquisitivo de la moneda. Habíamos visto que podemos presupuestar y luego comparar lo que haya ocurrido en realidad versus los presupuestos que habíamos hecho, entender cuáles habían sido las hipótesis que en aquel momento habíamos aplicado y validar cuáles de estas hipótesis se cumplieron o no, y sobre todo entender el porqué y hacer los ajustes futuros necesarios para que el presupuesto ajustado se arrime lo más posible a la realidad. Habíamos dicho que, y esto lo quiero recalcar, que era importante identificar los conceptos a ser cobrados y pagados, más allá de, por supuesto, tratar de acertarlo en los números, que en realidad nunca lo vamos a acertar, pero sí la idea es que los conceptos, no omitir conceptos, porque parte de nuestro trabajo en los roles administrativos es anticiparnos a los problemas y evitar que aparezcan sorpresas. Entonces, considerar los conceptos, más allá de que le invoquemos o no lo acertemos en los números, es importante. Bien, hasta acá vimos un poco el repaso de aquella primera presentación, aquel primer workshop, en donde cada una de estas ideas se había visto con más profundidad. Y la propuesta es, en este segundo espacio, es darle continuidad a aquellos conceptos teóricos a través de algún tipo de aplicación práctica
y ver cómo podemos llegar desde aquella cuenta del almacenero, tal vez algo informal, algo improvisada, a armar un cash flow con algunas herramientas técnicas que nos den más información, que tienen que ver con esto de ordenar la información de cierta manera, cómo analizar o cómo presentar un análisis de real versus presupuestado, y básicamente sacar conclusiones o sobre todo hacer preguntas que nos permitan sacar conclusiones y nos permitan darle un significado a todo esto. Y por último, una de las grandes atributos que permite el cash flow es que a partir de un escenario base, un escenario al cual nosotros le podamos asignar cierto grado de realismo, ¿sí? Aquel escenario que nosotros digamos que estemos convencidos de que es el que tiene mayores probabilidades de ocurrencia, a partir de ese escenario empezar a jugar de alguna manera y estresar en la posición financiera de la organización de forma tal de ir ya con tiempo anticipando cuáles serían los planes de contingencia frente a distintos escenarios posibles o probables que puedan llegar a ocurrir, o inclusive hasta podemos llegar a asignarle algún grado de probabilidad a la ocurrencia de cada uno de estos escenarios. ¿Sí? Entonces, vamos al primer ejercicio práctico como para empezar a entender de dónde viene esto de ordenar la información, cómo lo podemos interpretar e interpretar y darnos cuenta y empezar a ver y sentir que en realidad ese orden es mágico. ¿Sí? Tenemos del lado izquierdo lo que habíamos dicho, que es la cuenta del almacenero. Seguramente alguien que no tiene esta metodología de cash flow pueda anotar, ejemplo, mes de julio, todos los pagos, cobranzas que haya realizado por una secuencia que tal vez sea la ocurrencia temporal, ¿sí? En la medida que van ocurriendo anoto, entonces sumo, resto, sumo, resto, sumo, resto, indiscriminadamente, sin agrupar por concepto, sin nada, hasta llegar a una variación de fondo. Esto sí es la exposición de las últimas 3 líneas en esta presentación. Es algo que a nosotros los contadores, los financieros nos gusta, que nosotros queremos mostrar la variación de los fondos en un rango temporal, ¿sí? Por supuesto que más allá del saldo inicial y del saldo final, que también lo queremos saber, necesitamos entender cómo varió en un rango temporal la posición financiera. Entonces, este criterio, si queremos, de exposición, de variación de fondos, saldo inicial y saldo final, que son las 3 últimas líneas, es como una convención que nos ayuda a ver eso. Volviendo, entonces decíamos que la cuenta del almacenero es un listado que suma y resta sin un orden preestablecido. Y ahí no podemos, como primera conclusión, decir, bueno, la variación de fondos del mes de julio fue de 2.300, genial, parece bien, no nos dice mucho, pero bueno, en principio nos dice que terminamos con más plata el periodo, terminamos con más plata de la plata con la cual empezamos. Si nos vamos al mes de agosto, ocurre exactamente lo mismo en cuanto a la exposición, todo de corrido, y vemos que la variación de fondos es de 300 negativo, con lo cual la conclusión que tenemos es que terminamos con menos plata de con cual empezamos. ¿Sí? Parece pobre de información, pero bueno, es lo que nos permite. Si miramos la parte derecha de la diapositiva, lo que estamos viendo es exactamente lo mismo, la misma información, pero ordenada de una manera que le agrega muchísimo valor al análisis de nuestra organización. ¿Sí? Si volvemos, por ejemplo, al mes de julio y agrupamos todos los movimientos de fondos operativos, todos los movimientos de fondos que tienen que ver con actividades de inversión y todos los movimientos de fondos que tienen que ver con actividades de financiamiento o de financiación, agrupar eso nos da muchísima información. En las actividades operativas, por ejemplo, del mes de julio, vemos que nuestra actividad genera caja.
¿sí? Genera 4.300 de cash flow. Conceptualmente está muy bien. Es decir, en el periodo que estamos analizando, nuestra operación generó caja. Nos damos cuenta de que aplicamos, ¿sí?, en la parte de actividades de inversión, aplicamos 10.000 a la compra de un bien de uso, que sería incorrecto colocarlo como una actividad operativa, sino que es una actividad de inversión. Estamos nosotros comprando un bien de uso para generar algún tipo de mejora en nuestra actividad productiva, ¿sí? No sé, o estamos comprando una máquina nueva, o estamos haciendo una mejora en alguna máquina que ya tenemos, o en un proceso productivo, una mejora que le alargue, no un mantenimiento, ¿sí? Si es un mantenimiento de la máquina, tendría que estar arriba como gastos de mantenimiento, pero si esa reparación o esa mejora que le hicimos al bien de uso ya existente aumenta la vida útil del bien de uso o le aumenta la productividad, es decir, no sé, produce, en lugar de producir 1.000 piezas por hora, produces 1.200, es una inversión. Entonces, en actividades de inversión aplicamos 10.000 y por último decimos, bueno, el banco nos prestó 8.000 para la compra de ese bien de uso, con lo cual en actividades de financiación, ¿sí?, tenemos origen de fondos, se originan 8.000 en actividades de financiación. Vemos que la variación de fondos del periodo julio son 2.300. De hecho, son los mismos 2.300 que nos mostraba la cuenta del almacenero. Pero lo mágico, vuelvo a insistir con la palabra, o el valor agregado de este orden es, fíjense, toda la información que nosotros pudimos sacar ordenando la información de esta manera, agrupándola en los fondos originados o consumidos por actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Si analizamos el mes de agosto ocurre lo mismo, veamos la parte izquierda, la cuenta del almacenero de agosto, ¿sí? Bueno, terminamos con menos plata de la que empezamos, hubo 300 de menos, bueno, no sé, hay que analizar, mucho no me dice, lo que decíamos antes, pero si nos vamos al mes de agosto del cash flow ordenado, veamos que la actividad operativa generó plata, generó 3.000 de caja, y está muy bien, ¿sí? Y si nos vamos a actividades de inversión no hubo, se ve que no compramos ningún bien de uso, ni vendimos. En caso de que vendamos un bien de uso, tendría que estar sumando en ese subtotal. Y vemos que las actividades de financiación comenzamos a devolver, tal vez ese préstamo de 8.000 que recibimos el mes anterior, se devuelve en 8 cuotas en 10 cuotas de 800, ¿sí? Y acá va solo el capital. Si hubiera intereses en la cuota, debería ser operativo, porque conceptualmente la lógica de eso es que mi operación debe generar el dinero suficiente para pagar el costo del capital que me prestaron. Y vemos también que hay un retiro de socios, ¿sí?, de 2.500, con lo cual las actividades de financiación totales, el subtotal de financiación, son 3.300, lo cual nos muestra que la variación de fondos totales del periodo fueron menos 300. Y acá yo ya sé, y acá está bueno darnos cuenta de esto, que está bien, la actividad operativa está muy bien, yo sigo generando caja, ¿sí? Acá da la sensación de que lo que generó una variación de fondos negativa fue el retiro del socio. Y perdón, hago una aclaración, el retiro del socio es el monto que excede a su remuneración como a su sueldo, digamos, como gestor de la empresa. El sueldo del socio como tal corresponde que vaya en el gasto, en el pago operativo, ¿sí? Es más, ¿cuánto tendríamos que pagarle a un tercero independiente para que ocupe el rol del socio? Bueno, ese es el sueldo del socio. Si el socio además retira como anticipo, como la figura legal fiscal que se les ocurra, pero en definitiva retira dinero en exceso de su salario, es un retiro de socio, que es una actividad de financiación. Entonces, lo que acá tenemos que darnos cuenta es no castigar a la actividad operativa, dado que tenemos menos caja al final que al principio del periodo,
No castigar a la actividad operativa diciendo que no nos da fondos, cuando la actividad operativa realmente sí genera fondos. La merma en los fondos se debió básicamente al retiro del socio. Insisto, esto es un ejercicio práctico, pueden darse un montón de matices en cuanto a las interpretaciones y a los motivos, y no es, o sea, no es el objetivo de este ejercicio práctico entrar en detalle. Lo que sí los invito es a analizarlo desde el punto de vista del orden. Yo sé que ordenando la información, la actividad operativa me dio plata, el socio se llevó plata de su empresa, fantástico, todo bien, pero no castiguemos a la actividad operativa por un retiro de un socio. Ese es uno de los conceptos que está interesante, que nos brinda el cash. ¿Sí? Otro de las propuestas era entender esto de real versus presupuestado. Acá tomamos el mes de julio, ¿sí? Como una excusa. Tomamos el mes, lo que ocurrió realmente, la columna de real del mes de julio, y la comparamos con lo que tal vez en el mes de junio o a principio de año hubiésemos presupuestado que ocurriría en este mes. Y acá empezamos a analizar las variaciones. ¿Sí? Una de las variaciones se pueden analizar desde el punto de vista de los valores absolutos y las variaciones porcentuales. La realidad es que como herramienta de gestión, ver las variaciones porcentuales es interesante y la tendríamos que ir perfeccionando en la medida que vamos ejercitando esta dinámica de cash flow. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tal vez los primeros meses le erremos un montón, ¿sí? Y nos equivoquemos un montón en las estimaciones, en los presupuestos. Entonces las variaciones serían muy grandes. Entonces los primeros meses tal vez digamos, bueno, vamos a analizar aquellas variaciones presupuestarias que superen el 40%, ¿sí? Con las que son menores, por ahora no nos metemos porque tenemos problemas más grandes. Entonces yo acá, en este ejercicio teórico, ¿sí? Y exagerado, si quieren, para que sea pedagógico, básicamente, yo diría, bueno, tengo una variación del 87%, me equivoqué, pensé que mi cliente D me iba a pagar 3.800 y me pagó 500. Bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Obviamente que esto es una exageración, ¿sí? Pero a lo que apunto, por favor, es eso. En la medida en que vayamos ejercitando esta dinámica de cash flow, de presupuestación y de análisis, podemos ir bajando las diferencias a analizar a partir de cierta variación porcentual. Comenzamos tal vez con un 40%, analizamos las diferencias, después cuando ajustamos, analizamos las que son mayores al 30, luego las mayores al 20, hasta que empezamos a jugar ya más fino con las variaciones. Insisto, tiene que ver con la ejercitación en la dinámica de presupuestación y de confección del cash. Sí. Por último, avanzamos con este tema de construir escenarios, ¿sí? Perdón, construir un escenario base y a partir de eso estresar nuestra posición financiera de forma tal de imaginarnos qué haríamos si eventualmente ocurre una de estas situaciones de estrés y ver cómo la podemos solucionar. ¿Sí? Esto lo que nos permite es, con una dinámica de planeamiento financiero, ir construyendo escenarios, ir armando planes de contingencia, ir midiendo riesgos, ¿sí? Y tener en carpeta planes de acción para cada una de distintas situaciones que se pueden presentar, tal vez extremas, ¿sí? Por eso hablamos de estresarlo, pero que muchas veces nos sirven para marcar distintos planes de acción. La propuesta acá es, a partir del escenario base, que es la primera columna numérica, que es un escenario en donde nosotros nos sentimos cómodos, le asignamos un gran grado de probabilidad de ocurrencia, lo vemos realista, creemos que realmente puede ser lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, en función de eso, armamos nuestra planificación, nuestra lógica, sabemos que tenemos caja, sabemos que vamos a generar caja, que vamos a poder pagar el préstamo bancario. Perfecto.
Hagamos un primer supuesto o estresemos a este escenario base con un escenario que lo llamamos escenario 1. ¿Sí? En este escenario 1 asumimos que ni el cliente A ni el cliente B nos paga y que eventualmente hay un ajuste salarial por paritarias del sindicato o lo que fuere del 20% que no habíamos contemplado al momento de armar el escenario base. ¿Qué nos ocurre? Entonces decimos, bueno, fantástico, vamos a estresar la actividad operativa que nos generaba 4.300 pesos frente a un escenario donde se den estas condiciones, en lugar de generar plata nos va a consumir 900. Bueno, entonces yo digo, si yo tengo la plata en la caja, puedo convivir con esto. Es muy probable que el cliente A y el cliente B que no me paguen, me vayan a pagar el periodo siguiente. De todas maneras, la gestión de cobranzas se tiene que hacer. Eventualmente, si hay mucha demora, involucrar a legales, lo que sea. Pero lo que digo es, a nivel caja, ¿puedo convivir con estos 900 de caja operativa negativa? Si tuviese saldo, tal vez sí. Pero, sin embargo, veamos este escenario 1. Vamos a la última línea saldo final. Menos 200. Bueno, es una aberración. Está mal. No existe saldo final negativo. El saldo es 0 para arriba, mayor a 0. ¿Qué tendría que haber hecho? Entonces, planificar que en un eventual escenario en donde el cliente A no me paga, el cliente B no me paga, aumentan los sueldos o lo que fuere que me genera caja negativa, ¿sí? Tendría que haber pensado en fuentes de financiamiento. ¿Qué ocurre si tengo caja negativa? Tengo que buscar fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son? Nos acordamos al principio, fuentes de financiamiento de terceros. O dejo de pagar a algún proveedor, lo demoro, tal vez le puedo pedir a algún cliente si me adelanta algo, ofrecerle a alguno de los otros clientes algún descuento por pronto pago, tal vez ir al banco a gestionar la posibilidad de un préstamo, ir al banco tal vez a gestionar la posibilidad de que me habiliten un descubierto bancario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la finalidad? Estresar la posición financiera y obligarnos, de alguna manera, a pensar cuáles serían las soluciones o los planes de acción frente a una situación de estrés que nos diese caja negativa, lo cual es imposible. Vamos al segundo escenario, no sé, el escenario 2, en donde el proveedor 2 ofrece un descuento por comprar por volumen. ¿Sí? Viene el proveedor y me dice, che, si vos me compras, no sé, un 150% más, yo te hago un descuento. Bueno, ahí en lugar de comprarle de 2.000, como habíamos pensado, le vamos a comprar 4.000, vamos a pagar el doble, pero vamos a recibir mucha más mercadería. Entonces digo, bueno, si en el eventual escenario que un proveedor me ofrezca un descuento por volumen, ¿estoy en condiciones financieras de afrontarlo? ¿Me conviene y lo puedo afrontar? ¿Sí? Bueno, parecería que sí. La caja operativa sigue siendo positiva. Si fuese negativa, tendría que tal vez buscar una fuente de financiamiento. O si fuese negativa y tenía saldo inicial, capaz que me alcanza. ¿Sí? Entonces, la idea era también expresarlo y ver las posibilidades y cómo poder capitalizar esas oportunidades que se presentan. Perdón. Y por último, un tercer escenario, en donde acá nada, fue caprichoso y en realidad se hizo como una mezcla de cualquiera, o de muchas posibilidades o alternativas posibles de ocurrencias de distintas cosas. ¿Sí? Que el cliente A no nos pague, o nos pague menos, perdón, que el cliente C no paga, que el proveedor 1 ofrece descuento, que aumentan los sueldos. Y acá exactamente lo mismo. La idea en todo esto, por favor, es entender que a partir de un escenario base, que insisto, es el escenario en donde nosotros nos sentimos cómodos, lo consideramos realista, consideramos que podemos justificar y que podemos ir explicando por qué pusimos cada número, bueno, es muy difícil que se dé. Entonces la idea es, armemos escenarios, saber hasta dónde yo puedo estresar. O al contrario, capaz que se me genera un montón de plata por cierta operación o lo que fuere, y tengo que saber qué hacer
para que ese dinero no pierda poder adquisitivo, ¿sí? Algún tipo de inversión transitoria, comprar mercaderías, y me estoqueo, ¿sí? Entonces tengo activos que no se deprecian, que no se deprecian, pero que no se desvalorizan en términos monetarios, ¿sí? Insisto, tratar de analizar diferentes escenarios. Ese es un poco el desafío, ¿sí? De esto. Y para finalizar, acá hay algo que es súper importante, que los quiero de alguna manera motivar y de alguna manera, si quieren, desafiar a realizar el cash flow, ¿sí? Con este esquema que vimos, con este esquema que es súper sencillo, pero es muy enriquecedor, ¿sí? En estas matrices, digamos, de priorización de alternativas, es algo que requiere relativamente poco esfuerzo y que tiene un impacto enorme en términos organizacionales y en términos de planeamiento financiero y de calidad de la información. Poco esfuerzo, alto impacto, sirve, cierra. Entonces acá hay que tomar la decisión, tomar acción, asignar recursos, básicamente tiempo, ¿sí? Identificar en qué situación actual estamos, es decir, bueno, mi organización, ¿qué tengo? Seguramente en esta audiencia amplia, ¿sí? Habrá organizaciones que ya tienen toda la información, la tienen sistematizada, tienen procesos que les habilitan de alguna manera contar con esa información en los términos oportunos, en la oportunidad correspondiente, digamos, pero capaz que también en esta audiencia hay algunas personas que están con su propio negocio en forma personal o un pequeño emprendimiento y demás, y sepan que también tienen la información. Cualquiera que tenga una cuenta bancaria, cualquiera que tenga una planilla de caja, cualquiera que tenga información sobre las distintas cuentas, comitentes, lo que fuere, digamos, puede armar un cash flow y lo puede pensar, ¿sí? De forma tal que le agregue calidad en la información y de forma tal que eso signifique algo y que les dé información para la toma de decisión, ¿sí? Entonces, un poco la idea en esta presentación práctica era mostrarles que se puede hacer, era mostrarles qué se puede hacer y mostrarles también, insisto, los ejercicios o los números, obviamente que están armados o estructurados de una forma tal que permitan pedagógicamente mostrar ciertas situaciones, pero son situaciones que tal vez en menor magnitud se dan en la realidad. Entonces, la idea es tratar de incentivarlos a que tomen acción, ¿sí? En este tema. Así que, bueno, insisto, para darle un cierre, muchas gracias a todos por estar ahí, por llegar hasta el final de este workshop. Nuevamente, muchas gracias a la gente de Couponstar y a la gente y al equipo de CIMA. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier inquietud. Muchas gracias.